que me escuchen hablar con su amado pastor y amigo Juan Carlos Guerrero, pastor de la comunidad y presidente de la Comunidad Cristiana Integrada del Reino de Paz, que le manda muchos abrazos a todos los fieles televidentes en esta hora y en esta bendición. Vamos a soltar una cápsula de esperanza, como siempre me gusta llamarla, cápsulas que son pequeñas pero que cambian el transcurso de tu día y hasta de tu vida. Y yo creo que hay una palabra muy poderosa que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 6. Por favor, si tienes una Biblia en casa, desempólvala, sácala, y por favor busca el libro de Hechos, que está después de los Evangelios, el libro de Juan. Buscas Hechos, y en este momento dice en el capítulo 12, en el versículo 6, habla sobre el apóstol Pedro. Y mire lo que dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado se le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Escucha bien, más adelantico de este texto para ver, estaba el apóstol Pedro en un gran dilema y en un gran problema de persecución en ese tiempo. Ya Jesús no estaba, ya Jesús había resucitado. Recuerda que Pedro había negado a Jesús, pero ya Pedro había madurado en la palabra como un gran apóstol en la bendición del Señor. Y este hombre ya estaba ejerciendo el ministerio bajo poder y bajo bendición del Espíritu Santo. Y dice la historia de que este hombre, cuando estaba predicando la palabra por todos lados, un pescador que Dios lo convirtió y Jesús lo convirtió en pescadores de hombres, pero con una oratoria increíble y poderosa, queriendo decir la palabra, que Dios puede tomar el corazón que está abierto y colocarlo bajo bendiciones y sentarlo con príncipes de esta tierra. Dice que en este momento el enemigo se levantaba. Ya Jacobo había sido asesinado por Herodes y había sido asesinado en ese tiempo, pero ya entonces fueron a apresar a Pedro, y a Pedro lo agarraron. Y en ese momento Pedro era un pastor, era un apóstol, tenía su congregación. Vamos a decir que Pedro tenía 100 miembros, pero él había enseñado a sus 100 miembros a orar en el tiempo bueno y en el tiempo malo, en el tiempo de crisis, en el tiempo de enfermedad. O sea, Pedro había radicado y había enseñado y había fundamentado en sus raíces, en la congregación que pastoreaba, la había colocado fuertemente bajo doctrina de que habíamos que orar y orar y orar, y la iglesia tenía que orar. Lo más tremendo es que esto es lo que la iglesia no hace. No oramos. Y hay gente que ora y actúa y no oran, y siempre es el extremo del otro lado de lo que pasa en nuestras vidas. Mira lo que dice la palabra, que ahora en este evento había acostumbrado Pedro a su iglesia a orar, y en ese momento dice la palabra de que habían apresado a Pedro. Y en el versículo 8 del capítulo 12 mira lo que dice: y le dijo el ángel: cíñete, átate la sandalia, e hizo así. Pero más adelante la palabra enseña de que Pedro, aunque había sido apresado, dice que la iglesia hacía rogativas a la palabra y a Dios para que soltaran a Pedro. Yo puedo titular este tema como suelta a Pedro. Y Pedro en este momento, analógicamente o tipológicamente, no significa un hombre en este momento, un pastor o un apóstol. Puede significar o simbolizar en este momento que Pedro puede estar preso sobre tu vida, y que puedes tener un Pedro sobre tu vida, y Pedro puede ser una respuesta, un milagro a algo que estás necesitando en este momento, que está preso en este instante. Al diablo le gusta apresar cosas para que tú puedas negar y tú puedas dudar de la palabra y el verdadero Dios que te da las bendiciones en su presencia. Lo más terrible es que dice la palabra en el verso 6, escucha bien, en el verso 7, el 8, pero el 9 dice que ya Pedro estaba como un cepo, estaba allí amarrado, pero dice que la iglesia oraba, y la iglesia estaba reunida donde la hermana María. Y dice la palabra que aunque la iglesia solamente pedía una sola cosa: suelta a Pedro. Suelta a Pedro, suelta a Pedro. No pedían otra cosa, ellos venían de otras partes, se encerraban no en el templo, sino que se encerraban en la casa de María, que era una anciana de la palabra y de la bendición del Señor, solamente a decir: Señor, suelta a Pedro, Señor, suelta a Pedro, suelta a Pedro. Esto me quiere decir que cuando tú vayas a orar, concéntrate en una cosa, y después pide una cosa, y cuando te venga pide otra.
Hay gente que se comienza a pedir y verdad, comienzan con el relajo y la guachafa. ¿Y el relajo cuál es? El relajo cuál es que comienza, Señor, quiero una moto acuática, y no es malo pedir una moto acuática y una casa de 16 pisos. Y regálame, Señor de la gloria, un marido nuevo, regálame esto, regálame lo otro. Y tú pones a Dios, tú crees que eres el único que le estás pidiendo algo a Dios. Mira, yo creo que la gente no recibe la respuesta porque no saben orar, porque todos los días tienen una petición nueva. Y Dios lo que hoy te quiere decir es: pide como estaba pidiendo esta iglesia. Esta iglesia no pedía por 4, 5, 6 cosas. Solamente pedía una sola cosa: su mayor necesidad, su mayor prioridad. Y la mayor prioridad, ¿sabe cuál era? Suelta a Pedro. Suelta a Pedro. Y como ellos oraban, suelta a Pedro, suelta a Pedro, suelta a Pedro, suelta a Pedro, llegó un tal momento en que Dios, ellos lo hacían de la mañana, ellos lo hacían de noche, ellos lo hacían de día, ellos lo hacían de madrugada, pero llegó un tal momento en que Dios decía: esta iglesia está orando fuertemente, que yo voy a responderle con la oración. Dice la palabra que en el versículo 9 dice: saliendo le seguían, pero no sabía que era verdad. Ahora Dios manda un ángel a través, movido por la oración, y viene Dios y dice: ángel, ve allá a la cárcel, porque es que esta iglesia me está pidiendo que suelte a Pedro. O sea, para que Dios pueda contestar tus peticiones, lo primero que tienes que hacer es concéntrate solamente en una cosa hago y prosigo a la meta, dijo Pablo. No hacía 2, no hacía 3. Hay gente que cuando comienza a pedir, ¿cuál es tu prioridad? Organiza tus prioridades, organizas. Y lo más tremendo es que la gente cuando comienza hoy pide: Señor, dame empleo. Mañana se lo pidió el empleo y dice: Señor, transforma a mi mamá. Al día siguiente sale a mi papá. Entonces Dios dice: yo no sé ni qué quiere este pelado. La verdad, si yo le quiero dar una cosa, yo no sé de verdad si estoy, siendo un verdadero padre para poderte dar. Confunde a veces a Dios y tanto que le pide la gente, pero atina a una sola respuesta, a una sola petición. Atina, dale ahí, pégale como la piedra, pégale ahí hasta que un día se reviente, y cuando ya reciba, haz otra petición. Primer punto. Lo segundo es que Dios manda al ángel. Pedro está durmiendo. Y yo te dije una cosa, ahí va el segundo punto. Wow, este segundo punto me mata, este segundo punto me estremece. Dice que Pedro estaba preso y al siguiente día lo iban a matar. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque lo iban a matar al siguiente día y estaba preso, dice que estaba durmiendo porque el ángel lo despertó. Mami, papi, mujer, amigo, joven que me estás escuchando, si yo sé que estoy como Pedro y al día siguiente yo sé que me van a matar, yo te digo una cosa: ni como ni duermo. Hay gente que no podía reposar, pero Pedro estaba tan lleno del Espíritu Santo que Pedro decía: yo voy a dormir porque yo puedo creer en la intervención divina del Señor. Y en ese instante dice la historia de que estando Pedro ahí en ese momento, estaba dormido, el ángel lo despertó y le dijo: hey, despierta, está roncando. ¿Cuántas mujeres no reposan porque sus hijos se fueron para la fiesta? Si Dios te dijo que ellos están en las manos de Dios, Dios los tiene en su mano. Ni duermen porque ellos creyeron que, o si ellas velan, ay, mi pelado me lo van a matar, ay, que mi pelado, por favor, tienes que reposar. Hay gente que no reposa ni cuando viene a la iglesia. Hay gente que cuando viene a la congregación y a la iglesia, escucha lo que te digo, hay gente que comienza hasta a recordar los cobros, le recuerdan hasta los cheques que tienen que pagar, los servicios que tienen que pagar. Hay una iglesia, hay gente que viene preocupada, no pueden reposar, no pueden descansar, no pueden estar reposando como Pedro, que sabiendo que aunque le iban a matar al siguiente día, dormía en paz y nada le quitaba el sueño. El sueño es símbolo de reposo. Hay gente que por deuda, por problemas sentimentales, por divorcio, ni duermen. Tu dormir no tiene la culpa. La preocupación es preocuparse antes de tiempo. A veces Dios te va a solucionar el problema y terminaste con una cuenca y terminaste así como un oso panda y terminaste mal. ¿Por qué? Porque te enfermaste, porque tú creías que ibas a solucionar el problema y no reposaste en la bendición del Señor. Y hay personas que cuando llegan a la iglesia
contento, alegre. Y cuando ellos llega un momento en que se sientan y ellos dicen, bueno, ya llegué a la iglesia, Señor, me voy a olvidar de los problemas, que tengo que pagar la luz, que tengo que pagar el agua, que tengo que pagar todo. Y de un momento a otro viene el hermano que está coordinando y dice, bueno, hermano, vamos a cantar coro que dice, yo soy la luz, yo soy la luz, yo soy la luz. Y en ese momento el hermano, ay, yo soy la luz, ay, hay que mañana hay que pagar la luz. O sea, estás en la iglesia y todavía estás recordando que tienes que pagar la luz. Y ríos de agua viva que tomen por mi sed. Y en ese momento dices, ay, me van a cortar el agua. Ey, cuando tú estás en la iglesia, olvídate de todo y métete en la presencia y en la gloria del Señor. Pero ¿sabes qué? Pedro dormía. Quiere decir que la oración te hace reposar, porque la oración te hace confiar tanto en Dios que tú reposas y tú dices, Señor, ya te oré y yo creo que tú vas a solucionar el problema, y sigue haciendo lo que siempre has hecho en tus hábitos. Y lo más terrible es que más adelante dice la palabra en el versículo que ya Pedro ya estaba siendo liberado porque la iglesia oró. O sea que Dios escuchó la oración del pueblo y sabiendo le seguía, pero no sabían que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Verso 9, el 10 dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. ¡Wow! Tiempo de puertas abiertas. La puerta que tocaste, tanto que tocaste, que ya te maltrataste hasta el puño de tu mano, que está cansado de tanto tocarla, en este 2014 no tendrás que tocar la puerta, sino que Dios te dice con convicción en la palabra, yo se voy a abrir esa puerta y se va a abrir por sí misma frente a tus ojos. Y dice la palabra en el versículo 11, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de su mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María. ¡Ojo! La palabra enseña, y le estaba diciendo que ellos no estaban orando en el templo. ¿Dónde estaban orando? En la casa de la hermana María. O sea, donde estaban orando, allá llegó la respuesta. Quiere decir que a donde tú oras, si sabes que está en la Patagonia, allá te va a llegar lo que tanto le pediste a Dios con la bendición de su presencia. Y dice el versículo 13, y cuando llamó Pedro a la puerta, que tocó, porque todos estaban reunidos allá, recuerda que el pueblo se reunía allá a orar. ¿Y qué oraban? Suelta Pedro, suelta Pedro, suelta Pedro. ¿Qué debían esperar ellos? Que soltara Dios a Pedro. Ya Dios lo había soltado. Y en el versículo 13 dice, y llamó Pedro a la puerta del patio. Salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, no Rueda, era Rode, una muchachita, tipo 15, 20 años, y la muchachita evangélica orando, digo, ay, voy a llegar a la puerta, ¿será que lo van a matar? ¿Será? Pero estamos escondidos. Cuando dice el 16, mas Pedro persistía en llamar, o sea, ya hablaba, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero dice el versículo 15, y ellos le dijeron, está loca, porque Rode le decía, allá está Pedro en la puerta. Y ella dice, está loca, porque Pedro en este tiempo ya debe estar muerto. Un momento, ¿cómo así que ellos pedían que soltara a Pedro si ellos sabían que ya Pedro estaba muerto? ¿Para qué pedían? Entonces en este momento lo que Dios te estaba diciendo en este mismo instante es que Dios te está diciendo en este momento, tú cuando ores crees lo que pidas, porque Dios te lo va a entregar y Dios te lo va a dar. Y dice la palabra que cuando Rode le dijo, allá está Pedro en la puerta, ¿qué debían creer ellos? Que Pedro estaba en la puerta, porque eso era lo que ellos oraban. Pero ¿sabes qué dijeron? Está loca, porque en este momento ya Pedro tuvo que estar muerto y crucificado. De pronto lo mataron, de pronto lo aserraron, de pronto lo apuñalaron. Algo le tuvieron que haber hecho. Entonces, ¿para qué oraban que soltara a Dios Pedro? Porque esta es la clase del pueblo de este tiempo. La clase del pueblo de este tiempo es que la gente ora y cuando ven la respuesta frente a la casa, no creen lo que oran. Hoy Dios te está diciendo en este momento, tienes que creer lo que tanto oras, porque lo que oras te va a venir a tu propia casa. Y dice la palabra que ellas estando allí, ellos se gozaron fuertemente porque oraron y ellos vieron la respuesta, pero no creyeron de verdad lo que estaban orando. Te termino con esto. Un ancianita llamando a su pastor y le dijo, pastor, en mi casa hay un cucarachero terrible. ¿Qué hago? Una de esas viejitas que le hacen caso a todos. Y en ese momento dice que el pastor le dijo, mire hermana, con su Biblia Thompson, agarre la mitad así, póngase de pie y párese así en la mitad de la casa y llámele la palabra y dígale, cucarachas, salgan de su guarida y me salen por fila india en la puerta delantera. Y en ese momento dice la viejita, pastor, así será. Agarró su Biblia, abrió la puerta de su casa ese domingo, se para así como el pastor lo dijo en mitad de la casa y le habló proféticamente como el pastor le había dicho, cucarachas,
salgan de su guarida, de su hueco, y me hacen una fila india y me salen por la puerta de la casa. Y en ese momento, cuando las cucarachas comenzaron a salir loquitas, comenzaron a salir, y dice que todas en fila india comenzaron a salir por frente de la casa. Y la viejita dijo, no lo puedo creer, y de una vez todas las cucarachas se devolvieron otra vez por los huecos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir, amigo, es que hay gente que cuando ora y ve la respuesta, cree lo que estás orando, que la respuesta vendrá donde tú estás. Yo creo que Dios en este momento la está llamando respuesta, y creo fuertemente, sin incredulidad, que lo que yo estoy hablando ahora en este instante, ya la respuesta y tu Pedro viene en camino mientras yo estoy hablando esta palabra. Te habla tu amigo y el pastor Juan Carlos Guerrero, que te quiere mucho y te ama, pastor de la Comunidad Cristiana Integrada del Reino de Paz. Me puedes ver en YouTube como pastor Juan Carlos Guerrero, puedes colocar en YouTube allí en la página, y puedes colocar pastor Juan Carlos Guerrero, y ahí podrás ver varios videos, congregarte en nuestra iglesia si no tienes donde congregarte, Comunidad Cristiana Integrada Reino de Paz. Ahí está nuestro logotipo, esta es la sala VIP, y nuestro templo mayor está en la parte de atrás. Dios les bendiga, la paz del Señor sea con ustedes. Voy a orar por ustedes para que Dios les bendiga. Padre, gracias, bendigo. Creo que los perros se soltarán ahora por tu palabra, y creo que tu gloria fortalecerá cada día en este momento y en esta historia de su palabra. Yo creo que los milagros, mientras yo estoy aquí, ya vienen en camino en la puerta de la casa. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te amo y te bendigo, y un abrazo rompe contigo.